El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Qué gusto volver a encontrarnos a través de este Canal 67 y este es su programa Casos y Soluciones. De verdad, es un gusto entrar hasta la intimidad de sus hogares o ahí donde usted se encuentre. ¿Qué tal si esta oportunidad conversamos referente a lo que fue el conflicto armado en nuestro país y los acuerdos de paz? Déjenme decirles, amigos televidentes, que como catedrático de muchas academias, la memoria histórica de nuestros jóvenes se está desapareciendo. Hay muchos jóvenes que no saben que acá en El Salvador hubo conflicto armado, sus causas, el desencadenamiento y lo que nos ha dejado. Pues bien, ¿por qué no hablamos con los protagonistas de esta historia? La guerra en El Salvador, que duró 11, 12 años y dejó al menos 80,000 muertos. Y en esta oportunidad es un gusto tener en nuestro set a esta hora al coronel José Antonio Castillo, uno de los protagonistas del conflicto armado, que ya dije, mire, 12 años, es una historia. ¿Qué tal, coronel? Qué gusto me da saludarle. Alfredo, buenas noches. Un saludo a todos los televidentes. Vamos a abordar en esta ocasión este tema que tiene que ver con el conflicto armado salvadoreño y también derivado de él el acuerdo de paz. Muy bien, y vamos a comenzar, para luego es tarde, dice en buen salvadoreño. Coronel, sé que usted estuvo durante los años de guerra y estuvo en guarniciones militares. Así rapidito, ¿de dónde le salió estar de alta en el ejército en pleno conflicto armado y muy joven? Bien, la decisión la tomé cuando era prácticamente un joven adolescente, cuando en el Cantón Santa Teresa, a través de la Radio Cadena Central, el periodista René Hurtado hace mención que acaba de fallecer el coronel Domingo Monterrosa Barrios. Y en ese momento a mí, pues yo tomé la decisión en ese preciso momento dije, yo voy a ir a combatir a la zona donde combatía el coronel Domingo Monterrosa y quiero estar en la unidad que él combatía. Afortunadamente, en la orden general del 31 de diciembre de 1989, fui asignado como subteniente a la tercera brigada de infantería, teniente coronel Domingo Monterrosa, y me correspondió estar en el conflicto armado salvadoreño, en esa zona en la cual tuvimos muchas vivencias del conflicto hasta su finalización. Coronel, hemos sabido, y para dar el desarrollo a esta conversación, hemos conocido que realmente el gobierno actual de la República ha ignorado o ya no quiere celebrar los acuerdos de paz. ¿Qué le parece esta situación? En verdad que puede haber un poco de razón y lo voy a adelantar antes. ¿Por qué? Porque ya estos partidos políticos, según los analistas que vienen acá, están agotados, pero esta es una historia. ¿Qué le parece esa posición? Bueno, el acuerdo de paz y como tal tiene sus propias falencias y quizá hay una deuda histórica que luego se fue consolidando en el sentido que dicho acuerdo no trajo la paz a nuestro país. ¿Por qué razón? Porque al poder materializarse las ambiciones que tenía la izquierda por llegar al poder y tratar de deshacerse de los cuerpos de seguridad pública,
se desarma la seguridad interior del país y quedándonos sin seguridad, derogado también el servicio territorial. Esto permite que que los cuerpos de seguridad pública que existían, Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda, aunado al servicio territorial, desaparezcan. Esto provocó un vacío de poder que posteriormente iba a ser llenado por las estructuras delictivas que se consolidaron con el paso del tiempo, conocidas como maras y pandillas. Esto es lo que posteriormente trajo que nuestro país no tuviese paz. ¿Por qué razón? Porque continuamos con este problema social que se ha incrementado, fortalecido y que se ha dispersado por todo el país y más allá de las fronteras, en el cual... El problema de las pandillas y maras. Sí, pero eso es consecuencia de haber sustituido a una policía, a cuerpos de seguridad pública sin que estuviese lista para llegar al relevo en posición la nueva Policía Nacional Civil. Me está diciendo que hubo vacío, hubo un espacio en el cual los grupos delincuenciales pudieron haber aprovechado esta situación. Claro, porque al desmontar aproximadamente 200,000 efectivos que brindaban seguridad en el país, tanto del servicio territorial como de los cuerpos de seguridad pública, y aunado a ello que el FMLN dejó una reserva en los acuerdos de paz en los cuales se reservaba el derecho de continuar exigiendo la desaparición de la Fuerza Armada. Esto hizo que la Fuerza Armada tuviera un periodo de acuartelamiento, vale decir, te recuerdas, se derogan los cuerpos de seguridad pública, se suprime también el servicio territorial y la Fuerza Armada pasa a un acuartelamiento. Pero según sabíamos ¿qué quedó en el territorio? Quedó un vacío de poder. Pero según sabíamos, el FMLN para los acuerdos de paz pedía la extinción total de la Fuerza Armada. Sí, en el proceso de diálogo y negociación, el FMLN vino solicitando pedir más para que se le concediera lo que pudiese dársele el Estado. En ese sentido, primero lo que el FMLN pidió fue que la Fuerza Armada desapareciera. Ese fue. Desde luego que el Estado salvadoreño no le iba a conceder lo que estaba solicitando, y esto viene a prácticamente a marcar uno de los puntos que en ese momento del diálogo y negociación se le llamó el nudo gordiano. Luego entonces viene el FMLN pide que el Ejército Nacional para la Democracia, que es como le dio a llamar el FMLN a su estructura armada, se fusionara junto a la Fuerza Armada para crear un híbrido. Esto tampoco se le aceptó. Entonces al final lo que termina pidiendo y que el Estado le termina entregando es que se supriman los cuerpos de seguridad pública, Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda, más el servicio territorial, y que también desaparezcan los 5 batallones de infantería de reacción inmediata que prácticamente habían surgido a consecuencia del conflicto armado. Muy bien, coronel, hasta ahí estamos. La posición del actual gobierno en ignorar los acuerdos de paz, la celebración, ¿tiene su sentido? De hecho, no se puede, ir contra la historia nunca de un país. Por muy imperfecto que sea el acuerdo de paz, permitió que se fortaleciera la democratización del país. Porque si bien es cierto que ya existían partidos políticos de oposición, tú recuerdas, ahí estaba el UDN, Unión Democrática Nacionalista, que era el partido del Tecomate, estaba el Movimiento Nacional Revolucionario, estaba el PDC como un partido de oposición que juntos conformaron lo que se llamó la UNO en 1972, la Unión Nacional Opositora. Correcto. También es correcto decir que había un poco de falta de espacio político en el sentido de que no se le permitía a los grupos de izquierda acceder directamente al poder, porque existía una cláusula constitucional desde la Constitución de 1950, 60, hasta llegar a la Constitución del 83, que decía que se proscribía la existencia de partidos políticos anacrónicos a la democracia. Y estos partidos políticos anacrónicos a la democracia eran los que estaban vinculados al Partido Comunista, porque estos partidos, una vez que llegaban al poder, nunca entregaban el poder. Vale decir,
Fidel Castro llega al poder y nunca entrega el poder. Daniel Ortega llega al poder y nunca entrega el poder. Hugo Chávez llega al poder y nunca entrega el poder. Y cuando le preguntaron acá al comandante José Luis Merino en una entrevista del Faro.net, y se le dice que si el FMLN es una fuerza que viene a convertirse en una fuerza más, no, él dice, nosotros venimos acá para que esta fuerza llegue al poder y esa forma de poder no cambie. Por lo tanto, lo que buscaban, y como lo dicen todos los documentos históricos del FMLN, que dice que lo que buscaban implementar era la dictadura del proletariado, que es una dictadura que busca quedarse en el poder político de un país y una vez se haya consolidado ese poder, nunca se entrega. Eso es lo que nosotros habíamos visto en los modelos socialistas de Europa y esto es lo que el Estado salvadoreño en su momento advirtió y por ello estableció una cláusula que decía que se prohibía la existencia de partidos anacrónicos a la democracia. Era un mandato constitucional y eso prácticamente la izquierda lo utilizó como una falta de espacios políticos. Hay que decirlo también, se cometieron fraudes electorales en algún momento de la historia y no obstante se había construido mucho porque prácticamente todo el 90% de la infraestructura que tiene El Salvador hasta el momento fue construida en el periodo que es mal llamado dictadura militar. Sin embargo, en ese momento permitió que la máxima cantidad de obras se pudiese hacer en el país, que nuestro país, El Salvador, alcanzara el mayor crecimiento real en la historia de El Salvador y que además lideráramos a nivel Centroamérica el mercado común centroamericano, algo que se finaliza por la guerra de 1969 con Honduras. Pero esto es lo que traíamos nosotros cuando se nos viene el conflicto armado salvadoreño que tuvo que ser negociado, como lo abordábamos más temprano, decir, tuvo causas internas y causas externas. El origen, muy bien, ahí llegamos ya al kit del asunto. El origen del conflicto armado, Coronel Castillo, lo podemos decir que fue un origen de causas exógenas como internas. ¿Exógenas por qué? Porque las grandes potencias mundiales estaban en pugna y aquí hubo caldo, es decir, nos trajeron una guerra, coronel. Sí, podemos decir de que cuando hablamos nosotros que hubieron causas internas, estamos hablando de que dentro de las causas internas está la pobreza que tenía nuestro país, la desigualdad social de la cual podemos hablar, la falta de espacios políticos que atribuía la izquierda que le impedía acceder al poder, y a esto se le unían también las causas externas. ¿Cuál era? Que nuestro país venía a ser objeto por parte de la Unión de los Países Alineados a la Unión Soviética en el bloque soviético para exportar e imponernos un modelo de revolución que ellos estaban exportando. Por esta razón es que es bien recibido en la Unión Soviética Chafik Handal, padre, el ya desaparecido líder de la izquierda salvadoreña, cuando se desplaza a la Unión Soviética y junto a dos espías rusos, uno trabajaba para la KGB, a la Central de Inteligencia de la Unión Soviética, y el otro era un historiador, le asignan a la traductora lingüística ucraniana Tania Bichkova como intérprete rusa. Que termina casándose con Chafik. Sí, terminó siendo la esposa de Chafik Handal y posteriormente esto permite que se dé un pacto de acuerdo por medio del cual se van a triangular cerca de 15 toneladas de armamento que viene de la Unión Soviética para El Salvador, incluyendo fusiles M16 que habían sido decomisados en la guerra de Vietnam a Estados Unidos, y esto dio lugar a que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuando comienzan a aparecer decomisados los primeros fusiles M16 en Guazapa, comienzan a ver que la serie era de fusiles propiedad del ejército de los Estados Unidos que habían sido decomisados en la guerra de Vietnam, y con eso viene una cantidad de armamento militar, entre ellos fusiles M16, fusiles Galil, ametralladoras M60 y fusiles AK-47 que fueron usados durante el conflicto armado salvadoreño y que pues eso podemos ver que era parte
de las causas externas que tenía nuestro país. Estábamos inmersos dentro de la polarización política e ideológica en el contexto de la geopolítica expansionista de la Unión Soviética y la doctrina de la contención de la seguridad nacional que implementó los Estados Unidos de América. Entonces, esto nos indica que fue una pugna allá arriba, pero como acá, en El Salvador, en nuestros países de Latinoamérica, había una serie de injusticias sociales denominadas por la izquierda, se aunaron estos dos factores para llevar a cabo el conflicto, coronel. ¿Es así? Es correcto. Podemos decir de que también cuando los actores geopolíticos internacionales, que son la Unión Soviética y Estados Unidos, se ponen de acuerdo y en el mar del Mediterráneo deciden ponerle fin a todos los conflictos derivados de la Guerra Fría, entonces tanto Gorbachev como el presidente de Estados Unidos dicen, bueno, vamos a provocar que los conflictos derivados del enfrentamiento político ideológico este-oeste también terminen. Y en ese sentido es que ya Naciones Unidas se vuelve un actor de primer orden para poder implementar el acuerdo de paz en nuestro país, que posteriormente iba a permitir que supuestamente nuestro país tuviese la paz añorada que deseaba, pero que en función de las aspiraciones políticas de la izquierda salvadoreña, que le llevó a derogar los cuerpos de seguridad pública y el servicio territorial, el país se quedó sin seguridad en todo El Salvador, y ese vacío de seguridad fue llenado posteriormente por maras y pandillas, y luego se vienen 30 años en los cuales no ha existido paz, por supuesto, pero es como consecuencia de haber firmado unos acuerdos de paz en los cuales tanto las presiones internacionales que habían para firmarlo, porque no era fácil para el gobierno de la República en ese momento decirle no también a toda la pretensión internacional que buscaba cederle ese espacio político a la izquierda salvadoreña. Recordamos que el presidente de la República, Alfredo Cristiani, había dicho que no iba a ir a firmar el acuerdo de paz, y a última hora tiene que abordar un avión y llegar prácticamente al filo de la hora a Nueva York, al grado tal de que tuvieron que retrasar una hora en Naciones Unidas para que se pudiese firmar el acuerdo de paz, que constituye un evento histórico que no puede ser abrogado así de una forma tal, porque la historia y los hechos históricos constituyen parte de la cultura de un estado, de un país, y sean buenos o sean malos, están escritos y así quedan. No podemos decir que el acta de independencia de 1821 es perfecta, sin embargo, esa acta de independencia fue la que le permitió a los países de Centroamérica poder constituirse también como Estado-nación y abrirse paso en el mundo. Esto es lo que nosotros tenemos, y creo yo de que debe valorarse de esa manera. Ahora bien, esta tesis podrá funcionar, coronel Castillo, en el sentido siguiente: recordar los acuerdos de paz, darle nuevamente importancia a los protagonistas de este conflicto armado, como lo es Arena FMLN. Ahí están representadas las dos fuerzas antagónicas. Estas dos fuerzas antagónicas, olvidarnos de ellas, de ese papel que jugaron tan nefasto. Una guerra nunca es buena, y darle paso al reconocimiento de las víctimas, que realmente ese es el reconocimiento que se debe tener hacia las víctimas, no a los que ejecutaron un conflicto armado. ¿Qué le parece esta situación? Bueno, yo te diría que primero habría que aclarar que la guerra no fue entre Arena y el FMLN. La guerra fue entre el Estado salvadoreño y la insurgencia del FMLN, que buscaba la toma del poder político por la vía de las armas. Cuando inicia la guerra, ni siquiera existía Arena. Pero los mismos representantes de Arena fueron los que ejecutaron esta el proceso de insurgencia que da pie al conflicto armado inicia allá por 1970, 72, cuando tenemos una serie de secuestros de empresarios y dirigentes políticos que tenía como objeto pues, poner de rodillas al Estado. Podemos acordarnos de cómo se dan una serie de asesinatos, porque hay que decirlo, esta guerra que provocó entre 70 a 80 mil víctimas, y que son las víctimas las que deberían
tener un papel muy preponderante en el acuerdo de paz, porque los que financiaron esta guerra, y hay familias que ayudaron a que las armas vinieran a la insurgencia del FMLN para que pudiesen atacar y destruir la infraestructura salvadoreña y asesinar salvadoreños. Esto también, ¿cómo se llama?, es algo que debe analizarse. Es bien claro que el papel de las víctimas en el acuerdo de paz es muy tibio. Te digo, ha quedado primero porque el informe de la Comisión de la Verdad fue un informe sesgado. Este es un informe manipulado. Uno de los miembros de la Comisión de la Verdad, el noruego Etener Eker, que 27 años después de la firma del acuerdo de paz regresa a El Salvador, habla con lujo de detalle de cómo fue sesgado el informe de la Comisión de la Verdad, y por eso nadie se creyó que el 95% de los hechos de violencia habían sido cometidos por el Estado y que solamente el 5% era responsabilidad del FMLN. Entonces, queda como resultado esto, que muchísimas víctimas quedaron y que sufrieron, que habían sufrido la guerra, no tuvieron justicia. ¿Por qué? Porque en este país, y yo lo reitero, aquí se asesinó a un presidente de la República, aquí se asesinó a un presidente de la Corte Suprema de Justicia, aquí se asesinó a un presidente del órgano judicial, aquí se asesinó a un fiscal general de la República, aquí se asesinaron a 40 jueces y alcaldes, aquí se asesinaron al presidente del Instituto Salvadoreño de Turismo, aquí se asesinó una gran cantidad a un arzobispo, bueno, y eso por mencionar las partes, pero hay algo bien importante. De las víctimas que sufrieron violencia por parte del Estado, ahí está, y son los que tienen, la preponderancia mediática. Yo los menciono porque son los que la historia nunca recuerda, pero el arzobispo, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, sí está dentro de un proceso jurídico. Las víctimas que se mencionan en el caso Mozote están en un proceso jurídico. Las víctimas de la UCA están en un proceso jurídico, pero existe una gran cantidad de víctimas de masacres que tampoco fueron contempladas. Por ejemplo, la masacre de Nueva Trinidad Chalatenango. Ahí vamos a entrar, coronel, de verdad, que ya me está quemando lo que teníamos para el siguiente bloque. ¿Qué le parece? Le invito a que vayamos al siguiente espacio. Con gusto. Para que hablemos cabalmente. A esto vamos. ¿Qué es lo que hubo en el conflicto armado? Esas masacres que aún se están ventilando. No todas, no todas, ojo, porque realmente eso es lo que vamos a conversar con el coronel Castillo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no somos parejos? ¿Por qué no se juzga todo, verdad? Coronel, a eso vamos a llegar, porque a continuación vamos a un espacio. Estos mensajes son para usted. Nosotros ya volvemos. Aquí vamos. Amigos televidentes, si usted en estos momentos nos acaba de sintonizar, estamos en su programa Casos y Soluciones conversando con el coronel José Antonio Castillo, referente a lo que es el conflicto armado. ¿Por qué no celebrar los acuerdos de paz? Las masacres, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y también la influencia determinante de factores exógenos fuera de nuestro país, pelea de otras grandes potencias que acá en Centroamérica se vinieron a realizar, es decir, ellos ponían las armas, nosotros poníamos la carne y la sangre. Coronel, las masacres que estábamos conversando, realmente se está ventilando la masacre del Mozote. Solo esta masacre hubo entonces en El Salvador. Hay una gran cantidad de víctimas que siguen en impunidad por cuanto el Estado no ha exigido que sean prácticamente, tal como la justicia transicional lo demanda, reparadas. Y por eso decía yo de que este proceso revolucionario que da como resultado un conflicto armado que empieza en 1970, que los actores políticos que comandaban los grupos
en organización de la insurgencia, que eran FPL, Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, Ejército Revolucionario del Pueblo, el Partido Comunista, el PRTC, estas 5 agrupaciones cometieron una cantidad de secuestros para financiar el conflicto mismo y crear las condiciones propias para que posteriormente tuviésemos un conflicto. Sin embargo, en todo ese proceso, desde 1970 hasta la firma de la paz y un poco después de la firma de la paz, porque después de la firma de la paz se continuó secuestrando. Tenemos el secuestro de Guillermo Solván, que es después de la firma de los acuerdos de paz. Suster. El caso del niño Suster, Andrés Suster. Sí podemos hablar de que personas, ciudadanos salvadoreños como Ernesto Regalado Dueñas, como Roberto Poma, como el empresario japonés Fujio Matsumoto, Takakazu Suzuki, el ministro de Educación Carlos Antonio Herrera Rebollo, el capitán de los Estados Unidos Albert Schaufelberger, que es asesinado dentro de las instalaciones de la UCA, el jesuita Francisco Pecorini Letona, la señorita Ana Isabel Casanova, que era hija de un coronel y que por ser hija de un Casanova Béjar, y que por ser Casanova Sandoval creo que era. Sí, Béjar era él. Y que creo que por ser hija de un coronel le hacen 47 disparos, de acá 47, o sea, y que eso ha quedado prácticamente. Cuando nosotros vemos que todos los casos se procesan, todos aquellos que cometió el Estado salvadoreño, pero no vemos a nadie procesado por actos que cometió la izquierda. Un ejemplo, en la masacre de Nueva Trinidad Chalatenango, cuyo caso fue judicializado y se presentó ante la juez de paz de Chalatenango, y que posteriormente fue objeto de que se realizaran exhumaciones que estuvieron presenciadas por Monseñor Gregorio Rosa Chávez, ¿Cuáles son las circunstancias de esta masacre de Chalatenango para que nuestros amigos televidentes tengan la idea? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Bueno, en Chalatenango, en Nueva Trinidad Chalatenango, fue atacado por el FMLN. ¿Qué fracción? No recuerdo exactamente, era la unidad que se encontraba ahí en Chalatenango. Por lo general, uno de los comandantes, Jesús Rojas. Jesús Rojas era de las... ya muerto. Sí, ya fallecido. Lo emboscaron. Después, posteriormente, murió en combate. Sin embargo, sí, él es uno de los que participa en la masacre de Nueva. Bueno, mataron a cerca de 200 personas. ¿Quiénes eran? 200 personas que ciudadanos de Nueva Trinidad. ¿No eran gente de alta? No, mataron a civiles. Ahí mataron a ciudadanos. Que yo te puedo decir, este caso que está en el juzgado de primera instancia, cuando recibió este caso la jueza Elba Gómez, ya fallecida, ordenó la exhumación de 30 cadáveres que presenció esa exhumación Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Y ahí hay muchas víctimas. Por ejemplo, yo tengo todos los nombres de las víctimas de los asesinatos de los padres que murieron ahí. Ahí murió María Ángela Rivera Hércules, Mauricio Cibrán Alvarenga, Adán Franco, todos estos les asesinaron padres, asesinatos de hijos, pérdidas de esposos, sobrinos, abuelas, primos hermanos. ¿Que eran colaboradores del ejército o qué? Simple y sencillamente que probablemente el ejército gozaba de mucho apoyo en Nueva Trinidad Chalatenango. Entonces atacan la unidad de Chalatenango, que era la defensa civil, y posteriormente asesinan a la población. Ni la UCA, ni el Faro.net, ni Factum, ni Tutela Legal, ni Cristosal, ni nadie que dice velar por los derechos humanos en El Salvador se ha interesado por esclarecer esta masacre de Nueva Trinidad Chalatenango. Y nosotros hemos tratado de darle voz. Mira, yo en lo particular elaboré un documento y con la firma de 3 diputados lo presenté a la Asamblea Legislativa para que se busque justicia en cerca de 100 casos de víctimas cometidas por el FMLN. Ahí está en la Asamblea Legislativa. Y ahora que el presidente... Este caso de Trinidad... Ahí está también. Ahí está. Sí. Pero tú dices 100 ¿no? Son 100 casos. 100 casos. 100 casos. 100 casos. 100 casos. 100 casos emblemáticos que he presentado. Ahí está. ¿Quiénes son los ejecutores de estos 100 casos? En su gran mayoría es la izquierda. ¿En su gran mayoría? Sí.
en un 99%, digamos, es la izquierda. Casos emblemáticos. Y que no se escucha que el fiscal general de la República todavía retome uno de estos casos para ordenar detenciones o investigaciones en contra de los victimarios. Y aprovechando la ocasión, ahora que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha dicho que el tema principal son las víctimas, bueno, ahí hay 100 casos. Ahí hay 100 casos y sí es verdad. Y veamos cómo. Yo he estado velando por las víctimas antes que le cambiaran el nombre a la fecha de los acuerdos de paz y que la celebración no fuese ahora del aniversario del acuerdo de paz, sino que de las víctimas. Antes de eso, José Antonio Castillo presentó en la Asamblea Legislativa 100 casos. Antes de eso, presenté a la Fiscalía de la República que se investigaran casos que tienen que ver con víctimas del conflicto armado que nunca han sido escuchadas. Coronel, por favor, aunque sea un nombre de estas masacres, para que vayamos ubicándonos realmente. La memoria histórica de nuestro país no reconoce esta situación, sino que más bien, y luego, coronel, ¿me puede decir usted por qué se destaca más los hechos que cometió el Estado que los que cometió la izquierda? ¿Por qué esta situación que está señalando ahí? Bueno, en Quebrada Seca fueron asesinados 42 soldados. ¿Cómo fueron asesinados todos? Es que veamos las circunstancias. Quebrada Seca, década de los 80, fueron asesinados 42 soldados. ¿Por qué? ¿Por quién? Bueno, fueron asesinados por la unidad que estaba combatiendo en esa zona de operaciones. Son soldados que se rinden y posteriormente fueron asesinados. ¿No fue en combate? No, es producto de combate, pero sí, hay un punto bien importante. Vamos a ver. Bueno, aquí se apela mucho al derecho de la guerra y que la Fuerza Armada en un momento determinado violó el derecho de la guerra. El derecho de la guerra aplica tanto como para la Fuerza Armada como también para los grupos alzados en armas. Todos los bandos beligerantes. Las partes en conflicto, porque los bandos, digamos, la estructura terrorista que atacaba El Salvador era un bando, pero la Fuerza Armada era una institución del Estado que estaba destinada a salvaguardar la soberanía nacional y tratar de defender en ese momento que no se violara el sistema democrático existente. Sí, el FMLN hubiera ganado la guerra, hubiera pasado lo que pasó en Nicaragua. Estaría gobernando aquí en El Salvador, probablemente desde que hubieran ganado la guerra, estuviera gobernando Salvador Sánchez Serén y no entregaran el poder y no fuera el presidente de la República, Nayib Bukele. Porque si la Fuerza Armada no hubiese, mediante la guerra, defendido al Estado salvadoreño, el presidente Nayib Bukele no fuera presidente. Es que precisamente permitimos nosotros que ganara el sistema democrático. ¿Y esto obliga a qué? A que el pueblo le da el poder a quien quiere. Por eso, una de las reformas muy importantes del acuerdo de paz tenía que ver con la doctrina de la Fuerza Armada. Y dentro de la doctrina de la Fuerza Armada se le dice a la institución armada que debe ser respetuosa del poder emanado por el pueblo y que si ese poder le entrega el poder a la izquierda, eso se va a respetar. Ganó el FMLN, la Fuerza Armada se mantuvo respetuosa de eso. Ganó Arena, la Fuerza Armada se mantuvo respetuosa de eso. Ganó Nuevas Ideas, la Fuerza Armada debe mantenerse respetuosa también de la voluntad soberana. Por esa razón es que el fortalecimiento del sistema democrático era la parte más importante que debería hacerse prevalecer en el acuerdo de paz, y precisamente a la Fuerza Armada, al lograr el objetivo nacional estratégico que tenía, que era mantener la democracia en nuestro país y evitar que el grupo alzado en armas tomara el poder, en ese momento es que se logra prácticamente la victoria de la democracia para que se permita que a través de una reforma constitucional se le diera cabida a los grupos alzados en armas, se convirtieran en partido político, y si el pueblo un día les daba el beneficio del voto, podía llegar al poder un Mauricio Funes, pudiese llegar al poder un Salvador Sánchez Serén, y de esta forma también puede llegar al poder un presidente Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada, mediante la guerra, que no fue una farsa, permitió que la democracia fuera el método, el sistema que impera en el Estado salvadoreño. ¿Cuáles son esas masacres? Nos ha quedado debiendo ahí, coronel. Bueno, tenemos las más simbólicas y las circunstancias. Ya me dijo usted, Quebrada Seca, soldados que se rinden y fueron ajusticiados.
por la guerrilla. No me dijo qué fracción. La de Chalatenango, ¿cómo se llama? La masacre de Nueva Trinidad, Nueva Chalatenango. Trinidad. La masacre de Jucuarán, donde ahí viene un bus y es ametrallado por la guerrilla y hay más de 30 muertos ahí en esa masacre. Tenés la masacre de la zona rosa. Vamos a ver. ¿Quién es responsable de la masacre de Chalatenango de Trinidad? Bueno, las víctimas tienen ya información de quienes están en esto y esto es parte del... No es algo que voy a mencionar yo acá, porque todavía esto no ha entrado en proceso. ¿Es gente que está aún con vida y que puede responder a los cargos? Es gente que sigue con vida. Y que puede responder entonces a los cargos. Y que debe responder. All right. Porque no vamos aquí a sentar solo a los militares en el banquillo de los acusados. O sea, aquí lo que hemos visto es que solamente hay llamamientos por fiscalía contra militares y contra guerrilleros. ¿Cuándo? Otra masacre, por favor. Cuando volvamos, coronel, porque ya nos están haciendo aquí la señal, don Mauri, de que nuestro flamante camarógrafo de estudio, Mauri, nos acaba de decir que vamos al siguiente espacio. Unos mensajes para usted, cortesía de don Mauri. Nosotros ya volvemos. Sigamos, amigos televidentes, con este caso muy interesante, es decir, masacres sin juzgar en nuestro país. Se está juzgando la masacre del Mozote, pero acá nuestro invitado, el coronel José Antonio Castillo, nos está informando, nos está poniendo en autos de que no solo es esa masacre, son 100 casos que el coronel Castillo ha presentado para que sean investigados al menos. Y hay una cosa que me ha quedado pensando, que solo los militares se han llevado al banquillo de los acusados durante el conflicto armado, ningún excomandante guerrillero, y no es que nosotros querramos que sea así, sino que, ¿qué es lo que pasa en esa situación, coronel? Hay un aspecto bien importante y es que el conflicto armado, si bien es cierto que su desarrollo está marcado a partir del momento en que ya se realiza ya la primera ofensiva del FMLN en contra del Estado y finaliza con la última ofensiva de 1989. Esto comienza en la década de los 70. En la década de los 70, sí, en la década de 70 hasta la firma del Acuerdo de Paz de 1992 se cometieron asesinatos, secuestros, ejecuciones sumarias. ¿Por parte de quién? Masacres, por parte del FMLN. Entonces se los he dicho. Entonces, esto, como hay una agenda mediática y porque muchos de los medios que dan cobertura a los casos de la masacre, entonces te digo, yo se lo he hecho esto del conocimiento a la mayoría de medios. ¿Sí? ¿Por qué no lo retoman? ¿Acaso no existe? ¿Qué pasó con el asesinato del ministro de Educación, Carlos Antonio Herrera Rebollo? ¿Por qué no se investiga ese asesinato? Porque afecta a la izquierda. Y usted, si aquí, te digo, si aquí pareciera que cada quien tiene un papel que jugar en la guerra. Durante el proceso de la nueva ley de reconciliación nacional, en la Asamblea Legislativa se llevaron a víctimas a declarar. Y un ex comandante del FMLN, que a él fue víctima de la masacre de la zona paracentral, donde el FMLN, con el comandante Mayo Cibrián, asesinó a más de 1000 combatientes. ¿A dónde? En la zona paracentral del país. ¿Específicamente? La zona paracentral no está hablando, está hablando San Vicente, Tecoluca, Usulután. No, es extenso. Extenso. Sí, es extenso. Hay un área general. Pero este excomandante que le asesinaron al hermano fue y dijo: yo estuve en la guerrilla, dijo. Vayamos detrás de la verdad, porque no solamente los militares son los únicos que se vieron inmersos aquí en algún tipo de violación a los derechos humanos o en algún caso en particular y en específico. Vayamos detrás de la verdad. Y por eso, allá hay 100 casos que pueden investigar. Ahí hay 100 casos que no son. Mira, yo, en lo particular, este archivo se lo entregué también a la diputada Claudia Ortiz.
de la fracción de Vamos hoy en la ¿Y Asamblea por qué no lo Legislativa. entrega a la fracción de Nuevas Ideas? Bueno, quizás sería necesario entregarlo también a la fracción de Nuevas Ideas, porque pasa que esto ya fue presentado a la Asamblea Legislativa y tiene la firma de los diputados que firmaron en ese momento este documento. ¿Por qué? Porque es necesario la justicia. Y la justicia aquí, pareciera que la justicia es el mozote, los jesuitas, Ajá. el calabozo, el zumpul, pero ahí se acabó la justicia. Y los secuestros, y los asesinatos. Selectivos. Selectivos. Mira, y los cerca de 40 alcaldes que fueron asesinados, y los jueces de paz que fueron asesinados, y el presidente del ISTU que fue asesinado, y los 2 ministros de educación que fueron asesinados, y el presidente de la Asamblea Legislativa que fue asesinado. ¿Quién fue? Recuérdame. Lo tengo acá, es el nombre de él, no lo tengo aquí a la mano, pero sí está en el archivo. Presidente de la Asamblea Legislativa. Presidente de la Asamblea Legislativa. Se me escapa la memoria, Sí, coronel. pero está, Muy bien. ahí está. Mientras averiguamos el nombre de este señor, ¿qué pasó en San Vicente, en la masacre de la zona paracentral? ¿Quiénes son los responsables? Ya Mayo Cibrián, el comandante Cibrián del FPL, ya más o menos ha dicho de esta situación, coronel Castillo. Sí, este caso se hizo de conocimiento público porque incluso se escribió un libro que escribió, creo, Giovanni Galeas, que habla de la masacre de la zona paracentral con lujo de detalles. El comandante Goyo también ha hablado de esto con lujo de detalles. Referente a esto, le imputaron señalamientos muy claros en contra del entonces presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, porque es quien autorizaba estas ejecuciones sumarias, según lo... ¿Contra quién fue estas ejecuciones? Contra mismos combatientes de la zona paracentral, porque creían que eran infiltrados. ¿Sí? Acuérdate que el comandante Mayo Cibrián, cuando se da la guerra, te voy a hacer un poco de historia, cuando se da la guerra con Honduras, la única facción que no apoyó de todo el país el ejército salvadoreño en la guerra con Honduras fue el Partido Comunista. Entonces, esto provocó un cisma porque la izquierda, incluso el bachiller Jorge Chafik Handal, que era el presidente de la Asociación General de Estudiantes Universitarios AGEUS, apoyó al ejército. Entonces, al provocarse un cisma, Chafik llega como secretario general del Partido Comunista y Salvador Cayetano Carpio dimite del Partido Comunista y funda las FPL, Fuerzas Populares de Liberación. Pero luego se llevó a su motorista y ese motorista lo mandó a especializar al bloque soviético, a Checoslovaquia, a Hungría, a Vietnam, después en técnicas de guerrilla, y se convierte después en el comandante Mayo Cibrián. Y este comandante Mayo Cibrián es el que dirige la ejecución de más de 1000 combatientes en la zona paracentral. Combatientes del FMLN, contra ellos mismos. Mataban a ellos mismos. Mataron su propia gente. Muy bien. Mayo Cibrián. Mayo Cibrián. Y entonces, ¿quién abre un caso aquí contra eso? No, si es que aquí todo es que sea un militar, no, ahí sí le dan... ¿Por qué? ¿Por qué ese prejuicio? Porque precisamente, vaya, si tú ves los archivos de los cuales ellos toman, tutela legal del arzobispado, bueno, es que estaban a favor de la izquierda. Pero también habían sacerdotes que eran capellanes del ejército. Claro, de cada zona claro, del ejército. claro. Quiere decir que la iglesia se fue por aquí, se fue por allá. No, porque el capellán del ejército da y brinda apoyo moral y espiritual al ejército, no combatiente, no logístico, no intelectual, que es distinto. Entonces estás diciendo que los curas daban todo ese apoyo. Está documentado. Vayamos tras la historia y conozcamos la verdad. No le tengamos miedo a la verdad. Y en determinado momento la Fuerza Armada siguió los lineamientos de la oligarquía salvadoreña. Bueno, quizá habría que revisar si en algún momento de la historia la Fuerza Armada haya sido instrumento del poder político de turno. Acuerda que aquí, en la China, en Rusia y en Estados Unidos,
Los ejércitos y las Fuerzas Armadas son instrumentos políticos del poder político de la nación, de turno. Cabal. Sí. Pero Entonces, siempre hay unos parámetros que seguir por supuesto para que la sí. conducta, para que no se vaya a desbordar esta situación. el parámetro es el marco constitucional asignado. Cabal. Así es. Perfecto. Entonces, vamos a ver, vamos a recapitulizar. Ya estamos en la línea final de nuestro programa, amigos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a recapitular toda esta interesante conversación que nos ha dejado mucho en qué pensar. Coronel, es decir, la guerra en El Salvador hay que ventilarla y no se está ventilando bien. ¿Es eso? Porque la guerra ya finalizó. Lo que debemos de ventilar, si queremos que se ventile, es si queremos administrar justicia o venganza. Si queremos justicia, es para todas las víctimas. Si queremos venganza, es justicia selectiva. Lo que hemos tenido aquí en este país es justicia selectiva. No Venganza. para todos. Venganza. Por lo tanto, probablemente... ¿Usted lo está traduciendo en venganza? Sí, yo puedo decirte, porque yo mantengo mi palabra. Cuando yo doy mi palabra, estoy diciendo bien claramente qué es lo que estoy pensando. Y estoy diciéndole al Estado salvadoreño que tiene una deuda histórica con las víctimas que nunca han sido escuchadas en este país. Las víctimas del olvido son doblemente víctimas. No, hay víctimas que ya se les dio... ¿Doble? ¿Por qué doble? Porque primero fueron víctimas del Estado salvadoreño o de la insurgencia salvadoreña, y después son víctimas porque no son tomadas en cuenta para la justicia. Mira, solo el hecho que la Comisión de la Verdad no retomara los hechos cometidos desde 1970, ya ahí hay una injusticia. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque todos los cometió la izquierda. Sí. Y entonces, ¿qué tenemos entonces? Y vamos a tener un informe de la comisión sesgado. Sí, un informe de la comisión desnaturalizado. Un informe de la Comisión de la Verdad que llevaba, una balanza inclinada. Y eso no es justicia. Si queremos que de verdad el Estado salvadoreño logre superar ese momento trágico de la historia que no se puede borrar, debemos buscar administrar justicia para todos. Finalmente, coronel, como última intervención de su servidor, quiero hacerle la siguiente consulta. Dicen los analistas y mundiales que todos los conflictos bélicos son cíclicos. En este sentido, ¿se están sentando las bases actualmente para un nuevo conflicto en El Salvador? El conflicto armado salvadoreño en particular es un conflicto que, si bien es cierto tenía raíces históricas internas, tenía una fuente de alimentación externa. Las armas vinieron de la Unión Soviética. 15 toneladas de armamento que le vinieron a la guerrilla venían del bloque soviético. Estados Unidos apoyó al gobierno de turno para evitar, mediante la doctrina de la seguridad nacional, que estos grupos insurgentes ganaran la guerra. Entonces, hoy, ¿qué tenemos? Mira, quizás las condiciones de pobreza que tiene nuestro país son peores a las que teníamos antes de la guerra. La situación está crítica. Si ahora la economía le está apretando a los salvadoreños de una forma muy cruel, porque hay gente que está aguantando hambre, mientras se están gastando como $200 millones en Bitcoin. Hay gente que está aguantando hambre. Ok, perfecto. Gracias, coronel. Ha sido un gusto enorme. Ya nos hicieron la señal que hemos finalizado. Y para que no nos vayan a cortar, mejor llegamos con un buen saludo de despedida. Espero volver a que agarremos estos temas que son fundamentales, que la memoria histórica no los olvide. No, gracias, Alfredo. Y te digo, gracias por la oportunidad que me das de poder expresar lo que ha pasado en nuestro país y desde mi arista personal poder manifestar qué es lo que yo pretendo, que haya justicia, pero no una justicia selectiva, sino justicia para todos los salvadoreños que fueron víctimas del conflicto armado salvadoreño. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado en esta interesante conversación.
La repetiremos con el coronel José Antonio Castillo en otra oportunidad y con otros tópicos, ¿verdad? Otros matices que hay que darle para que nuestra memoria histórica no desaparezca. Gracias. De seguro en la próxima tendremos mucho más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de